Amado pueblo en el Señor, paz a cada uno de ustedes. Hace algunos minutos les anunciamos que teníamos el privilegio de poder estar compartiendo con la amada iglesia el bendito y santo evangelio de nuestro Dios. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, un tiempo tan doloroso para la humanidad por lo que estamos atravesando. Pero es importante siempre, carísimo hermano, recordar que es menester el poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta ocasión, pues, como dijo el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, que se presentaba a la iglesia de Dios en los Corintios, no con palabra persuasiva ni con palabra de inteligencia, sino más bien se presentaba a él con temor y con temblor, sabiendo que cada uno de nosotros, al ser parte de este pueblo, al ser parte de este cuerpo, pues sabemos que adoramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que también está afectando a la humanidad y especialmente pues poner un poco de cuidado nosotros como iglesia de Dios. Y en esta tarde, carísimo hermano, vamos a tomarnos el tiempo con un tema que la misma Sagrada Escritura nos enseña. La misma Sagrada Escritura pues nos da a entender el debido cuidado, el debido momento el que debemos de tomar para analizar la formación de la que estamos instruyendo a nuestros niños. Así que vamos a analizar ese tema que se titula Formación del Niño. Pero vamos a pedir la dirección a nuestro Dios Todopoderoso y pues lo vamos a hacer cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro. Eterno y soberano Dios del cielo, nuevamente, bendito Dios, delante de su presencia nos encontramos, pues adorando y glorificando tu santo nombre. En momentos de angustia, en momentos de tristeza, de mucha fatiga, Padre, pero reconociendo también que tu bendita palabra nos alienta, nos conforta, y que la oración también, mi Dios, nos da fortaleza para poder seguir luchando en esta vida que tú nos has permitido estar. Es por eso, Padre, que estamos en este momento suplicándote desde este humilde hogar para que usted prepare los corazones de los oyentes, para que usted también prepare y purifique los labios de este siervo que hoy te está clamando en voz alta. Sea usted siempre, Padre, pues bendecido y exaltado su santo nombre, y que cada uno de nosotros, buen Dios, pues podamos siempre estar a la vanguardia de tu santo y divino evangelio. Estamos acá compartiendo de su palabra para poder fortalecer y alimentar nuestro espíritu. Permite, mi Dios, que este pueblo tan sabio que tú has permitido que more en la tierra, pues se pueda deleitar con este maná espiritual. Si alguno, Padre, está siempre atormentado por las cosas que estamos atravesando, te rogamos, buen Padre, que sea usted quien aliente, quien vaya ordenando esos pensamientos. Y si alguno también atraviesa esa dificultad de esta enfermedad, tus manos son poderosas y tu palabra nos ha prometido que nuestro Señor Jesucristo ha cargado nuestras enfermedades. Por eso, mi Dios, estamos acá, pues queriendo hallar gracia delante de tus ojos y permitiendo, Padre, que se pregone el santo y el divino evangelio a toda criatura que aún no conoce esta verdadera doctrina. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos todos estos favores. Amén. Cabe, hermanos, mencionar la importancia de lo que el Señor nos ha permitido en este momento compartir. No es difícil percatarse que estamos en medio de una época de cambios sociales, encendidos y alimentados por la juventud. Como por arte de magia, se ha venido desarrollando una extraña generación
Y se dice extraña por el mismo comportamiento tan inhumano que presenta esta sociedad, o mejor dicho, este mundo. Hombres sin ley, cuyo objetivo parece trastornar aún más el orden. En pocas palabras, entre más desorden hay, entre más deleite hay, la persona aún se siente mejor. Cosa que cada uno de nosotros debemos de entender, debemos de comprender, analizar y poder, carísimo hermano, tomarnos el tiempo para analizar los propósitos divinos, los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hombres sin ley, cuyo objetivo parece trastornarnos aún más el orden. Una ley sin control, cada quien hace lo que quiere. Aquellos jóvenes respetaban a los mayores en el ayer, cosa que hoy no lo vemos, cosa que hoy ya no se practica, cosa que estamos olvidando. Cabe mencionar que usted puede ir en el autobús y puede ver a una mujer embarazada, puede ver a un anciano que va con un bordón y nadie se levanta para poder otorgar el asiento. Pero de repente sube una jovencita, una señorita de muy atractivo parecer, y cualquier hombre puede otorgar mejor a esa persona el asiento y no a quien amerita por los años o por las dificultades que tiene. Esa es la sociedad que aún tenemos. Pero esa sociedad, ¿por qué depende de esta manera? ¿O qué en verdad, hermanos, nos está afectando como verdaderamente seres humanos que somos? Los jóvenes antes respetaban a los mayores. Aún, incluso los padres, con una seña, con un gesto, nos dábamos cuenta cuando habíamos hecho algo bien o cuando habíamos hecho algo malo. Recuerdo en mi niñez que cuando la visita llegaba al hogar de mis padres, era una seña, y esa seña sabía que cuando la visita se iba, o era el castigo o todo seguía igual. Pero cabe destacar, hermano mío, que todas esas costumbres, todas esas cosas que nosotros hoy ya no las vemos. Pero ¿por qué se debe? Si el mismo ser humano ha nacido desde el principio de la creación. Dice allá la Escritura en el Génesis que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y los del ayer tenían 5 sentidos, igual que cada uno de nosotros en el presente. Y es necesario que analicemos cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido, carísimo hermano, la autoridad o la educación que cada uno de nosotros hemos adquirido. O nuestros hijos, cuál es la educación que ellos tienen que tener. El rumbo de los niños ha tomado un nuevo significado. Y ese significado es que hoy los niños dirigen a los padres. Y eso es preocupante. Eso es algo que verdaderamente preocupa. Porque es la iglesia del mañana. La niñez que nosotros hoy actualmente tenemos en la amada iglesia es la iglesia del mañana. Es la iglesia, hermanos, del mañana. Allí usted tiene un obrero, ahí usted tiene a una esposa de un obrero, ahí tiene usted a un diácono, ahí tiene usted a un ministro, a un pastor, a un hombre que va a luchar, que va a guardar, que va a defender la santa y divina doctrina. Pero también usted como parte o yo como parte de la amada iglesia podemos tener a un niño que en el futuro no va a querer saber del santo y divino evangelio. Es por eso que nos hemos tomado el tiempo para poder, hermanos, ver el significado o la formación que verdaderamente debe tener cada uno de nuestros hijos. Primeramente, nuestro Dios Todopoderoso es tan perfecto y en su santa misericordia nos instruye y nos muestra en realidad
¿qué es un hijo? Un hijo no es cualquier cosa. Un hijo no es algo que si usted quiere o no quiere, o si usted lo amerita o no lo amerita. Un hijo es algo importante. Y más adelante vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo lo relata esa santa palabra que nosotros tenemos en nuestros hogares. ¿Cuáles son los factores indispensables que nosotros debemos de tener como formación de la personalidad que debemos fomentar en nuestros niños? Cabe destacar, carísimo hermano, que nosotros como padres tenemos, hermano mío, el deber, la asignación de poder estar al pendiente de la formación y de la personalidad que cada uno de nuestros hijos debe de tener o debe ser fomentado. Veremos algunos factores que como padres, como adultos, debemos fomentar en nuestros hijos. Lo primero que debe haber en nuestra mente y nuestro corazón es establecer un hogar estable y seguro. Ese es el primer factor del cual debe fundamentar esa estabilidad o, como decía, esa personalidad en cada niño. El segundo factor que nosotros debemos implementar es la disciplina. Cada niño debe reconocer al padre y a la madre como autoridad en la casa, y él debe sujetarse a las leyes o decretos que cada uno de padres ponemos en nuestros hogares. Tercer punto que nosotros debemos fomentar es dar amor, pero no amor como muchos lo creen, sino un amor inteligente, un amor donde nosotros enseñamos, donde nosotros instruimos, donde nosotros le enseñamos a valorar la vida, donde nosotros le enseñamos a que cada uno de nuestros hijos nos tenga el temor, el amor sobre todo a nuestro Dios. Y el cuarto factor que debemos implementar para la formación de nuestros niños es comprender a un niño, enseñar y guiar. Cabe destacar, carísimo hermano y hermana, que primeramente debemos de borrar de nuestra mente que nuestros hijos son una caja de sueños. Muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos, o queremos que nuestros hijos gocen de las cosas que nosotros no gozamos. Pero cada quien tiene una vida y esa vida es estable. Ahora, cuando el bendito y santo evangelio llega a nuestras vidas, nosotros debemos de tomar en cuenta cómo el Señor permite establecer o permite que nosotros comprendamos la vida de otra manera. Las Sagradas Escrituras nos dicen que somos el ser supremo de la creación. Tenemos la inteligencia de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y cabe destacar que cuando conocimos el santo y bendito evangelio, déjeme decirle que ya no somos igual que el mundo. Tenemos otro pensamiento, tenemos otra agilidad, le podríamos llamar, pero sobre todo el Espíritu de nuestro Dios nos hace discernir mejor las cosas. Dentro de estos 4 factores debe fundamentarse en qué momento, en qué lugar o en qué instancias. Creemos que podemos implementarlos cuando ya sea un joven, porque el niño no sabe, porque el niño no siente. Déjeme decirle que según la ciencia, hermano, desde el primer momento ha habido aquella fecundación entre el óvulo y el espermatozoide. Desde el primer día que hubo esa fecundación, ya ese es un ser viviente. Así lo dictamina la medicina. Y usted mejor que nadie, y todos los padres sabemos, que cuando usted empieza a coger, cuando usted empieza a sentir aquella alegría, aquel sentimiento único, cuando usted sabe que su esposa está cargando
a ese ser querido en su vientre y usted empieza a hablarle a aquel feto o aquel, hermanos, cuerpo que está dentro de su amada esposa, siente también la emoción. Y usted puede ver que aquel ser que aún no depende de su propia vida, sino que de la madre, se mueve porque siente el estímulo que como padres, dentro de los controles que las hermanas tienen o que las mujeres tienen en los hospitales, el médico que las atiende o la enfermera que está llevando el control de los niños, el control de embarazo, pues le dice y le aconseja a la mujer que hable, que estimule su estómago para que el niño sienta aquel deseo que tenemos de traerlo a este mundo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso nos ha dejado un manual maravilloso para toda duda, para toda inquietud, para todas aquellas cosas que nosotros muchas veces no estamos preparados. Si hacemos un censo a toda la humanidad y le empezamos a preguntar quién está preparado para ser padre, creería yo que nadie está preparado. De hecho, se rumora que no nace uno con el aprendizaje de padre. Pero un día, antes que su servidor tuviera el privilegio de ser padre, escuchaba unas palabras de alguien en decirme: tú vas a ser hijo cuando seas padre. Las cosas me las dijeron al revés, pero verdaderamente la persona que compartió esa idea grabó tanto esos pensamientos en mi mente. En ese momento no entendí qué es lo que me quería decir, porque no era padre de familia. Pero cuando tuve el privilegio de cargar a mi primera hija, me di cuenta que en ese momento estaba aprendiendo a ser hijo, aún no padre. Estas cosas, hermanos, nosotros debemos de comprenderlas, debemos de analizarlas. El Señor, en su manual que nos ha dejado, que es la Sagrada Escritura, nos aconseja cualquier tipo de circunstancias, o nos aclara cualquier tipo de dudas que nosotros tengamos. Ahí nos habla, este manual es tan divino que nos habla de todo tipo de problema que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida. El salmista primeramente nos invita, y eso es lo primero, después de establecer un hogar seguro y estable, después de implementar la disciplina, después de dar amor inteligente y luego comprender, enseñar y guiar a nuestros hijos, lo primero, antes que ese ser llegue a nuestra vida, debe de ser que nosotros como padres de familia, que nosotros como hijos de Dios, y recordemos, hermanos, el evangelio que Dios nos ha mostrado, ese evangelio, hermano, es para que cada uno de nosotros se nos abran los ojos del entendimiento y podamos hacer diferencia. El matrimonio es algo divino, así lo relata el Señor Jesucristo. Y si es algo divino, vea usted que el salmista relata que los hijos son una herencia. Según la versión Reina Valera 1960, en el Salmo 127, 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Vea cómo el salmista escribe y nos dice que nosotros que hemos formado ese hogar, para poder, hermanos, pedirle a nuestro Dios un hijo, primeramente debemos reconocer que el Señor nos está dando una herencia y que es cosa de estima, que es algo preciado, que es algo que va a venir y que nos va a cambiar nuestra forma de vivir. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre.
No es conveniente en lo absoluto subestimar la importancia de la primera infancia en desarrollo del niño. Vea usted, desde el primer momento, como decía algunos momentos atrás, hay aquella fecundación, ya eso es un ser con vida, ya es un ser que depende también de la madre, el cumplir los estatus llevados por el Ministerio de Salud para poder tener ese control. Las hermanas empiezan a tomar hierro, empiezan a darles vitaminas, empiezan a revisarles sus dientes. Ellas empiezan algunas a sentir deseos, náuseas. Como también uno de hombre puede sentir todas esas cosas. Náuseas, deseos, apetito un poquito más o apetito menos. Pero cabe, hermanos, destacar en cada una de nuestras mentes que no es conveniente en lo absoluto subestimar la importancia de la primera infancia en el desarrollo del niño. Desde los 0 años a los 5 años de vida del niño es el tiempo más importante, es el tiempo más maravilloso, es el tiempo en el cual cada uno de nosotros debemos de tomarnos para poder fomentar en ellos un desarrollo, y ese desarrollo va por carácter, va fomentado porque es una importancia en la vida que va a seguir a un futuro. Lo que el niño aprendió de los 0 años a los 5 años, eso le va a servir de mucho para toda su vida, para toda su vida. Pero el problema es que en un momento dado nos cerramos en pensamientos tan equivocados. Y una de las cosas que se puede asimilar normalmente en nuestro país, El Salvador, porque sé que nos están viendo en otros países, puedo conocer algunas culturas, pero no todas. Aquí usualmente tenemos las palabras tan cerradas en que cuando el niño nos ve haciendo algo a la edad de los 0 años a los 5 años, nuestra respuesta es: como no podés, por eso querés ayudarme. Si pudieras, no lo haces. La pregunta es, hermano y hermana, ¿usted nació aprendido? ¿Yo nací aprendido? ¿O fue el tiempo y la madurez según los años que fuimos aprendiendo lo que hoy sabemos? Pueda que el niño no sepa pintar una casa. Pueda que el niño no sepa ni agarrar una escoba, mucho menos barrer, porque le domina la escoba. Pueda que el niño no sepa lavar un traste. ¿Cuándo va a aprender? ¿Cuando sea grande o cuando usted le dedique el tiempo? Independientemente el niño sea alguien que empieza a caminar o alguien que ya camina, tiene 2, 3 años y está viendo lo que usted hace, y él por su naturaleza le dice quiero hacerlo, es porque es un ser humano que ve que esa es la ley de la vida. Vea usted, hermano y hermana, que usted puede decir, pero el niño no sabe, si el recién nacido no sabe. Según la ciencia, el niño puede reconocer a su madre a 10 metros de distancia y solo por el olfato. La mujer, cuando está dando de mamantar a los niños, siempre ella anda sus pechos cargados de leche, y el niño, por ese olor que la mujer despide, identifica quién es su madre. Entonces podemos decir que es una persona que absorbe de una manera tan rápida. Más adelante nosotros vamos a ver cómo la misma Escritura nos aconseja cómo nosotros debemos instruir a nuestros niños. Eso de los 0 años a los 5 años es la faceta más importante y es la faceta más descuidada de nosotros.
Como les decía anteriormente, hermanos, ese es el momento donde fomentamos el carácter del niño. Es el momento oportuno de fundamentar actitudes, valores de las personas y sobre todo el amor a Dios, su concepto de sí mismo. Pero ¿en qué momento nuestros hijos adquieren todo este tipo de crianza o de enseñanza? ¿Cuál es el momento oportuno para poder utilizar o fomentar en nuestros hijos para que ellos absorban como una esponja absorbe el agua? Cuando somos padres o cuando queremos ser padres, debemos aceptar con todo nuestro amor a cada uno de nuestros hijos. Vea usted, hermano mío, cómo el salmista nos va a relatar, pero ahora vamos a utilizar la traducción del lenguaje actual, siempre en el Salmo 127. Póngale cuidado, vamos a leer la traducción del lenguaje actual en el Salmo 127. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros. Vea usted, hermano y hermana, cómo claramente el lenguaje actual nos relata lo que el salmista nos enseña. Dice que cuando nacen nuestros hijos en la juventud, nos hace que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Eso lo dice la traducción del lenguaje actual, siempre en el Salmo 127. Dice que hace que nos sintamos seguros. Y también dice, no tendrá que avergonzarse. He tenido la bendición, hermanos, de que Dios me ha regalado 4 hijos, de los cuales 3 son hembrita y tengo un varón. Luciana Abigail, Génesis Jael, Lea Isabel y José Sebastián. Dios me ha dado esa bendición. Dios me ha dado ese privilegio. Pero quiero también confesarles que ya mi hija mayor tiene 9 años y aún no me considero un padre. Solo he aprendido a ser hijo. Creo, hermanos, que esa herencia que el Señor nos ha dejado, creo que esa bendición que Dios nos ha dado, es algo tan preciado, es algo tan maravilloso, es algo tan único, es algo tan especial. Y en esta oportunidad, hermanos, debemos de reflexionar cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos. Lo primero que como adultos tenemos que reconocer es saber, hermanos, que nuestros hijos no solo son nuestros hijos, sino que es una herencia que el Señor nos ha dejado. Y la herencia que Dios nos ha dejado debemos de cuidarla, protegerla, estimarla. Cuando analizamos profundamente estas palabras, y son palabras tan profundas y tan certeras, nos damos cuenta cómo vamos a establecer primeramente como padres ese hogar estable y seguro. La necesidad de tener ambos padres y el clima de amor y seguridad son impredecibles para el desarrollo íntegro del niño. El amor maternal es un factor muy importante en el desarrollo del niño. Durante la Segunda Guerra Mundial, vamos a poner este ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se dio algo que debemos de analizarlo, debemos de comprenderlo. Quiero decirle, hermanos, que algunas personas no quieren dar de amamantar a sus hijos.
sus pensamientos son: es que no me sale leche. En la Segunda Guerra Mundial hubieron ancianas que tuvieron que cargar niños que no eran de ellos. Y como estos niños estaban acostumbrados a los pechos de sus madres, estas ancianas pusieron sus pechos. Ancianas, óigalo bien. Y la estimulación que el niño hacía en el pecho de la anciana, las ancianas empezaron a producir leche. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El Señor no se puede equivocar. El Señor siempre lo que nos dio es lo necesario para la humanidad. Es lo necesario. Pero hay que ver qué más pasó en la Segunda Guerra Mundial. Déjeme decirle que se estudió a los niños que vivían en instituciones, o sea, a los niños huérfanos, que quedaron huérfanos, sus padres murieron en la guerra. Y quedaron en instituciones muy buenas, unas instituciones que se dedicaban con el tiempo, con la instrucción, donde el cuidado físico era adecuado. O sea, a ellos no les hacía falta nada, porque todo lo tenían físicamente, su comida, su vestuario, donde ellos dormían, todo lo tenían. Pero vea usted qué pasaba con estos niños que quedaron huérfanos. Dice, hermanos, el relato de la Segunda Guerra Mundial, que vivían en instituciones donde el cuidado físico era adecuado, pero había algo que les hacía falta. El estímulo era mínimo. Comparados con los niños de familias normales, los niños que vivían en estas instituciones eran lentos para aprender a caminar y a hablar, porque no tenían aquel estímulo de su padre y de su madre. Por eso decíamos anteriormente, la figura maternal es algo tan maravilloso. Yo hay momentos que no le reclamo, pero le digo a mi esposa, mis hijos, cuando ellos ven que yo vengo a trabajar, pues ellos se alegran, y cuando ustedes un día compartieran conmigo, ellos todo conmigo. Pero cuando están enfermos, no me buscan a mí, sino que buscan a su mamá. Y no es porque yo los rechace, sino que ya la misma naturaleza del ser humano es así. La figura maternal es algo tan preciado que el mismo Dios Todopoderoso lo permitió. Estos niños que tenían todo en esas instituciones, pero el afecto, aquella manipulación o el estímulo no lo tenían de sus padres, eran niños que les costaba caminar, hablar, y sobre todo eran niños enfermizos, descuidados, desobedientes con los adultos. Parece que el estímulo frecuente y mucho cariño tierno y afectuoso son necesidades primordiales para el desarrollo saludable del niño. Nosotros debemos identificar estas cosas, debemos de comprender estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra niñez el día de mañana sepa. En realidad, hermanos, muchas veces cometemos los errores de creer que si le damos a nuestros hijos lo mejor o las cosas más lujosas, estamos criándolo o estamos dándole una buena enseñanza. Pero siempre he creído que las cosas grandes vienen de las cosas pequeñas. Cuando estaba la guerra en Afganistán, un periodista empieza a entrevistar a todos los soldados estadounidenses. Y casi el 80% de las personas entrevistadas, cuando se les preguntaba qué más extrañaba de su hogar, en su mayoría dijeron: el que mi esposa me rasque la espalda, o que mi esposa me haga masajes en mi espalda. Cosa que muchas veces lo tenemos en el hogar, pero no le damos importancia. Eso mismo pasa con nuestros hijos. No le damos el tiempo
no le damos el estímulo y sobre todo, carísimo hermano, la importancia que el niño debe tener. Dado que el cuidado materno es tan importante, la pregunta es, ¿debe trabajar la mujer fuera del hogar? Algunos van a creer que es un pensamiento como nosotros lo conocemos en nuestra sociedad, un pensamiento machista, el que la mujer esté en el hogar. Pero la Escritura, hermanos, avala, la Escritura ampara que la mujer debe estar en el hogar y que su trabajo principalmente es el cuidado de sus hijos y es el cuidado de su esposo. Por eso la pregunta es, ¿debe trabajar la madre fuera del hogar? Analicémoslo. Lo primero en lo que estamos fallando es en eso. Creemos que porque nuestro hijo no tiene el razonamiento de un niño que ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo, creemos que ese momento va a ser para poder dejarlo en casa. La pregunta es, ¿usted cree que una jovencita de 17, 18, 19 años va a tener la capacidad de cuidar a un recién nacido? ¿O usted cree que su abuela o su madre, la abuela del niño, va a tener la capacidad para poder tomar decisiones, para poder tener aquella responsabilidad? Es lo primero, hermanos, que estamos fallando. La primera infancia de nuestros hijos es la que nos perdemos. De los 0 años a los 5 años. Es donde más nos descuidamos. Y es el factor clave para desarrollar valores, carácter y sobre todo el conocimiento y el temor a nuestro Dios. Estas cosas, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no está la imagen materna y la imagen paterna, déjeme decirle que en los primeros años de su vida, de nuestros hijos, ellos realmente son un espejo. ¿Por qué son un espejo? Porque durante su primera infancia, los padres somos los modelos principales de nuestros hijos. Ese momento nuestros hijos dicen, cuando sea grande yo quiero ser como mi papá. Cuando sea grande yo quiero ser como mi mamá. Porque ellos ven en nosotros virtudes. En ellos no hay malicia. En ellos no hay rencor. En ellos no hay amargura. Sino que en ellos hay aprendizaje. Hay sed de aprendizaje. Por eso, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros nos volvemos espejos de nuestros hijos. Y nos volvemos personas de las cuales ellos imitan. Por eso les decía yo a ustedes, ¿cree usted que una jovencita tiene la capacidad para poder cuidar de su hijo? ¿O una abuela va a tener la capacidad de poder tomar decisiones con su hijo? No, hermanos, no lo puede, más que solo nosotros. En verdad, debemos de ser capaces en disciplinar y amar correctamente las decisiones de nuestros hijos. Vale la pena sacrificarse. Vale la pena sacrificarse en algo material. ¿Y cuál va a ser? En que en ese momento la hermana no trabaje, sino que se dedique al cuidado de sus hijos. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. En este caso, lo más recomendable es que la madre sea quien cuide los hijos para enseñar, amar y prepararlos. Oiga bien, les va a enseñar a amar, les va a enseñar a prepararlos para ser un adulto responsable. ¿Cuándo? El mañana. Un adulto responsable. Las Sagradas Escrituras, hermanos, nos enseñan, nos respaldan estas palabras. El proverbista, en el capítulo 22 y en su versículo 6, nos dice estas bellas palabras: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6.
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también el proverbista en el capítulo 10 y en su versículo 1 nos dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vea usted, carísimo hermano, o analicemos este punto en el cual dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. En el tiempo que se escribieron los proverbios, las mujeres estaban al 100% con sus hijos. Ellas pasaban las horas cuidando de sus hijos, enseñando. Entonces, el proverbista dice de la siguiente manera: sabiendo que en poco tiempo el padre se relacionaba, porque era el que iba a los pastos, iba a la tierra, a labrarla, a cosecharla. Mientras tanto, la madre estaba ahí cuidando de sus hijos. ¿Qué nos está diciendo el proverbista? Que es menester que la hermana o la mujer que ha dado luz cuide de sus hijos a temprana edad, porque es el momento más importante. Mencionadas estas palabras, las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan qué es la fragilidad que tiene y el aprendizaje. El mismo profeta Isaías nos relata claramente quiénes son aceptos para aprender. Vea usted, si el profeta Isaías se toma el tiempo, es porque el mismo Dios le reveló analizar esta situación. En Isaías 28:9, vamos a leer la traducción de Reina Valera 1960. Dice así en el capítulo 9 de Isaías 28: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados y a los arrancados de los pechos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué misterio nos enseña las Sagradas Escrituras cuando nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia? Oiga bien, ciencia. Estamos hablando de algo importante. Estamos hablando de algo que pueda ser difícil, ¿sí? Pero la Escritura narra: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Estos son los textos que las Sagradas Escrituras nos regalan en amparo de nuestra enseñanza y educación fomentada para una nueva generación, para una nueva vida, para nuestros hijos. Pero, ¿qué le vamos a enseñar a los destetados? Es la pregunta también que nos vamos a hacer. ¿Qué le vamos a enseñar a los arrancados de los pechos? Siempre el profeta en el capítulo 20 nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué se les va a enseñar a los destetados? Que rige la vida que el Señor los puso para alcanzar la plenitud y encontrar en ellos cuando la paz, cuando estamos en sintonía o en agradecimiento con nuestro Dios. Claramente, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 28, en su versículo 10: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y quiero leerlo todo junto, hermano. ¿A quién enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato.
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así lo dice las Sagradas Escrituras. La pregunta que nos podemos estar haciendo en estos momentos será, ¿pero dónde? ¿O qué? ¿O cómo vamos a hacer estas cosas? Ahí viene la sabiduría de nuestro Dios. Ahí viene cuando el Señor nos instruiremos a nuestros hijos. Instruiremos a nuestros hijos. Y las mismas Sagradas Escrituras nos relata cómo lo vamos a hacer. Dentro de los 4 factores que poníamos al principio, usted pudo escuchar: establecer un hogar estable y seguro. Y segundo es la disciplina. Lo primero es antes que ese niño llegue. Lo segundo es el momento oportuno que usted va a tomar las decisiones con ese ser querido. Pero enseguida también veremos los otros aspectos que también los refleja y los ampara las Sagradas Escrituras, que es dar amor con inteligencia. ¿Cómo daremos amor con inteligencia? En el momento que nosotros como padres reconozcamos a Dios como el principal. Oiga bien, escuche. Cuando nosotros los seres humanos, en especial, cuando fomentamos un hogar, un matrimonio, lo primero que debemos fomentar es reconocer un solo Dios. Y sobre todo, saber servir a ese Dios. Saber darle las gracias a ese Dios y saber adorar a ese Dios. Dios es nuestro principal sabiduría. Y ahí vamos a empezar fomentando en nuestros hijos el amor con inteligencia. ¿Cuándo? Cuando ellos vean que nosotros expresamos, que nosotros enseñamos de una forma maravillosa, siguiendo los pasos. El maestro, cuando empieza su ministerio, usted ve relato al Evangelio, puede encontrar estas palabras tan maravillosas: yo predico en hechos y en palabras. Claramente, hermano, decía el maestro, predico en hechos. Cumplía lo que él predicaba. Entonces, al reconocer nosotros que hay un solo Dios, podemos ampararlo en lo que nos dice Deuteronomio, en su capítulo 6 y en su versículo 4. Y vea usted cómo escribe, hermanos, Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ese momento podemos ver que estas palabras son para personas adultas, para personas conocedoras, para personas, oiga bien, conocedoras. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios sobre tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene lo importante que nosotros debemos analizar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea lo que dice el Señor. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las harás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás, dice el Señor, en los postes de tu casa y en las puertas. Vea usted, ¿con quién vamos a compartir que hay un solo Dios? Con nuestros hijos. Allá decía Isaías, ¿a quién enseñarás ciencia y doctrina? A los destetados. Mandamiento
tras mandamiento, línea sobre línea. Eso nos dice Isaías. Pero aquí reconocemos aquel amor inteligente que nosotros debemos de depositar en nuestros hijos. Y es reconocer que hay un solo Dios todopoderoso. Reconocer que ese Dios al cual nosotros adoramos y que un día tomó la decisión de mandar a su Hijo y empezar a los 30 años su ministerio y a los 33 años y medio culminar en la cruz del Calvario, a ese Dios y a ese Señor Jesucristo debemos de presentar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que estos seres vivientes, estos seres queridos, sean el futuro de nuestra iglesia. La iglesia de Dios, hermanos, tiene que prevalecer hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo va a prevalecer? Bueno, primeramente, ¿verdad?, con los de nuestra casa, y luego pregonando el evangelio para todas aquellas personas que aún no han conocido. Pero nosotros que conocemos, nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad de abrirnos los ojos del entendimiento y ahora pues tener la responsabilidad de nuestros hijos, es de instituir estas condiciones que las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan para poder instruir o criar a nuestros hijos. Vea usted, hermano, cada verso que hemos considerado nos deja claro que dentro de las Sagradas Escrituras encontramos un manual divino, y ya eso lo mencionábamos anteriormente, para la instrucción como padres y la educación que debemos fundamentar en nuestros hijos. Esta educación que nosotros debemos fundamentar en nuestros hijos o que debemos desarrollar en nuestros hijos también es una señal que el mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, exhortó. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Tan enfática es el periodo de la infancia o del crecimiento de este recién nacido, que el mismo Señor relató esto en Marcos por medio del Evangelio, en el capítulo 10, en su versículo 14 y 15. Dejad a los niños venir a mí, dijo el Maestro, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo sabía que los niños iban a absorber más rápido el evangelio que él predicaba que aún los mayores, porque dentro de su corazón no hay malicia. Carísimo hermano y hermana, debemos tomar en cuenta muy en serio la crianza de nuestros hijos. Sobre todo, saber que son nuestra descendencia, son nuestros hijos. Ellos darán nietos. Dice el Proverbio 17:6, corona de los viejos son los nietos. Yo tengo a mis hijos, ustedes tienen a sus hijos. No sé si algún día han pensado en que van a tener nietos. Pues yo espero ver a un nieto. No sé usted. Pero para poder ver eso, qué bonito fuera el ver a una hija o a un hijo, primeramente haciendo el pacto con nuestro Señor en las aguas del bautismo, y luego poder ver que se une a matrimonio con alguien de la iglesia, por supuesto, porque así también, hermanos, lo dice la doctrina, lo dice las Sagradas Escrituras. Y todas esas cosas, ¿en qué momento se las vamos a instruir a nuestros hijos? En el momento donde ellos absorben, en el momento donde nosotros fundamentamos un carácter
donde nosotros fundamentamos el amor a Dios, donde nosotros fundamentamos los valores que ellos deben de tener para toda su vida. Esos valores son importantes. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿usted quiere un hijo bendecido por Dios, que tenga capacidad, que tenga carácter, que tenga aquel privilegio de poder discernir entre lo bueno y lo malo? En cierta ocasión, la maestra empieza a hacer un censo donde empieza a preguntarle a sus alumnos qué querían ser cuando ellos eran grandes, cuando ellos fueran grandes. Entonces, cada uno de sus alumnos empezó a decirle: maestra, yo quiero ser doctor. Maestra, yo quiero ser ingeniero. Maestra, yo quiero ser arquitecto. Maestra, yo quiero ser un día veterinario. Maestra, yo quiero ser enfermero. Y así sucesivamente, la maestra iba preguntando a todos sus alumnos qué iban a hacer cuando ellos fueran grandes. Pero llega el momento, hermano, donde le preguntó a alguien y le dice: ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra, yo quiero ser televisor. Y cuando la maestra escucha estas palabras de este niño, vuelve 2 pasos atrás y le dice: ¿televisor? Sí, maestra, yo quiero ser televisor. ¿Querés ser reportero? No, maestra, yo quiero ser televisor. ¿Querés ser conductor de algún programa televisivo? No, maestra, yo quiero ser televisor. Y tanta fue la intriga y el sentimiento que esta maestra sintió al escuchar a este alumno decir: yo quiero ser televisor, que se acerca y le pregunta: hijo, ¿por qué querés ser televisor? Maestra, yo quiero ser televisor porque el televisor, para él, no hay cansancio, no hay fatiga, no hay escasez, no hay sueño, solo hay tiempo. ¿Cuál era la enseñanza que este niño le estaba diciendo a su maestra? Que sus padres le daban más importancia al televisor que a él. Ahora, hermanos, podremos nosotros estar cayendo en ese vacío. Podamos dándole importancia a otras cosas y no a nuestros hijos. Dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así que esta tarde, hermanos, o puede ser ya de noche en sus lugares, quiero decirles o quiero compartir con ustedes, y a la misma vez quiero llevarme en mi corazón eso, el que no quiero que un día mis hijos digan: yo quiero ser un televisor. Al contrario, quisiera en mi corazón saber que Dios me ha regalado la sabiduría y el entendimiento para poder luchar y criarlos en la santa y divina doctrina. Agradezco a nuestro Dios Todopoderoso que nos dio la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Agradezco a mi hermano Miguel Argueta por hacerme la invitación. Soy el obrero Juan Manuel Castaneda. Estoy ahorita trabajando en la Iglesia de Dios de Soyapango. Y para mí, hermanos, ha sido un placer, ha sido un gran privilegio el poder compartir con ustedes esta bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de vosotros. Paz, hermanos.